Un saludo para todos. Mi nombre es Tania de la Paz Bermúdez, especialista en radiología del Centro Internacional de Restauración Neurológica. Hoy vamos a abordar el tema de las neuroimágenes en las complicaciones del infarto cerebral y su diagnóstico diferencial. Como bien es conocido, la enfermedad cerebrovascular isquémica o cerebrovascular en general es una de las causas más frecuentes de mortalidad en el mundo, y es precisamente por las complicaciones que llevan a esto. Y vamos a ver que entre las principales complicaciones neurológicas de la enfermedad cerebrovascular isquémica se encuentran el edema cerebral, la hidrocefalia, la transformación hemorrágica, crisis comiciales que pueden llegar al estatus convulsivo. El edema cerebral es la principal complicación en la primera semana de establecido el ictus y constituye el sustrato fisiopatológico del infarto cerebral maligno. Alrededor del 8 a 20% de los infartos de la arteria cerebral media evolucionan a infarto cerebral maligno, y si bien este tipo de infarto cerebral maligno representa menos del 20% de los infartos supratentoriales, sí tiene un alto impacto, un gran impacto por la alta tasa de mortalidad que llega hasta un 80%. Una vez establecido el infarto isquémico, hay un descenso, se produce un descenso crítico del flujo sanguíneo cerebral, y esto ocasiona alteraciones en las membranas celulares de la bomba de sodio-potasio ATPasa, favoreciendo el paso hacia la acumulación en el espacio intracelular de sodio y agua, originando un edema citotóxico. A su vez, por otro lado, este daño isquémico incrementa la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo el paso de macromoléculas y fluidos hacia el espacio intersticial, incrementando el volumen del tejido dañado. Así, en consecuencia, existe una combinación de edema citotóxico y edema vasogénico en el infarto cerebral maligno, y el equilibrio entre la formación de este edema y el mecanismo de autorregulación de cerebrovascular que permite normalmente mantener la presión de perfusión cerebral está alterado en los pacientes con edema prominente ocupativo de espacio, cerrando así un círculo vicioso que perpetúa y agrava el daño isquémico. Este edema prominente, ocupativo de espacio, provoca efecto de masa, desplazamiento, distorsión de las estructuras cerebrales con herniación que ocasionan un deterioro del estado neurológico que puede llevar al paciente al coma, incluso a la muerte. Existen varios factores de riesgo, entre ellos los infartos extensos, que ocupan más de un tercio del territorio vascular, pues tienen el riesgo de evolucionar hacia un infarto cerebral maligno por el gran edema que desarrollan. Y los pacientes jóvenes también tienen alto riesgo porque, como bien es conocido por la fisiopatología, los grandes volúmenes son más tolerados cuando hay mayores espacios subaracnoideos. Por tanto, en los pacientes que son añosos con una atrofia generalizada, pues es mejor tolerado el incremento del volumen, mientras que los pacientes jóvenes no es lo mismo. En la siguiente diapositiva mostramos un paciente de 87 años con un extenso infarto en territorio de arteria cerebral media derecha, y obsérvese el edema. No provoca efecto de masa, no provoca desplazamiento de la línea media, precisamente porque es un paciente que presenta atrofia y permite compensar este edema. Es mucho mejor tolerado el incremento de volumen en el tejido. Mientras que este paciente de 56 años, observamos que también presenta un infarto en arteria cerebral media, pero con un edema prominente, más ocupativo de espacio, con mayor efecto de masa, con desplazamiento de la línea media. Obsérvese cómo comprime, desplaza el ventrículo lateral de ese lado. No logra tolerar
el incremento del volumen en el tejido dañado. Mostramos una paciente de 68 años, la tomografía de cráneo simple. Obsérvese la imagen, la lesión hipodensa ocupativa de espacio en territorio de la arteria cerebral media izquierda, cómo comprime, colapsa el ventrículo lateral izquierdo y desplaza la línea media con un gran efecto de masa. En otro corte más arriba se observa también esta extensa lesión que ocupa más de un tercio del territorio vascular, provocando un gran efecto de masa desplazando la línea media. Existen signos de alertas del infarto cerebral maligno. Cuando hay un compromiso, como ya decíamos, de un área mayor del 50% del territorio de la cerebral media, o puede ocurrir también una afectación simultánea de otros territorios vasculares, ya sean anteriores o posteriores. Cuando la hipoperfusión cerebral es mayor del 66%, las secuencias de resonancia magnética potenciada en difusión y el coeficiente de difusión aparente nos permite calcular el volumen del área isquémica, y cuando resulta mayor de 145 ml, pues es predictor de un infarto cerebral maligno, y tener presente que volúmenes isquémicos superiores a 210 ml pues está asociada con una mortalidad de un 100%. Mostramos ejemplos de infartos malignos de la arteria cerebral media. Obsérvese cómo esta paciente presenta una lesión hipodensa en territorio de arteria cerebral media izquierda, extenso, mayor de un tercio del territorio, y como a las 48 horas se le practica una craniectomía descompresiva porque ya tenía indicios de ser un infarto maligno. Obsérvese la compresión sobre el ventrículo lateral de ese lado con leve desplazamiento de la línea media. Al realizar la craniectomía descompresiva a las 48 horas, pues este tejido dañado se expande hacia el lado que queda libre, disminuyendo la mortalidad entre un 15 a un 40%. Habíamos dicho que cuando hay un tratamiento conservador, la mortalidad puede alcanzar hasta un 80%, y es precisamente el tratamiento quirúrgico con la craniectomía descompresiva que permite disminuir la mortalidad en estos pacientes. Por eso tenemos que tener presente los signos de alarma, los signos que nos alertan la evolución hacia un infarto maligno para poder actuar sobre ello. Otro ejemplo de un paciente femenina de 54 años con una lesión extensa de territorio de cerebral media, y está comprometido también territorio de cerebral anterior, con un gran colapso del ventrículo lateral de ese lado, compresión del mismo, con desplazamiento de la línea media. Se le practicó una craniectomía descompresiva y obsérvese cómo se hernió hacia el espacio libre este tejido dañado. Los infartos de la circulación posterior tienen un mayor riesgo de discapacidad que los accidentes cerebrovasculares de la circulación anterior. Si bien son menos frecuentes, sí tienen importancia por el gran impacto que tienen, la mortalidad que pueden ocasionar. Sobre todo entre ellos se encuentran los infartos por oclusión de la arteria basilar, que se considera la forma más catastrófica y grave, con una mortalidad entre un 75 y un 90%. Se encuentran los infartos cerebelosos expansivos, que producen un deterioro del nivel de conciencia secundario a un cuadro de hipertensión intracraneal o por compresión directa del tallo encefálico. Se acompañan de signos radiológicos tales como desviación o colapso del cuarto ventrículo, borramiento de las cisternas perimesencefálicas e hidrocefalia. Mostramos la tomografía de cráneo contrastada de una paciente donde se muestra una hipodensidad en ambos hemisferios cerebelosos
y por una lesión isquémica en los mismos, con colapso de las cisternas perimesencefálicas, y obsérvese también cómo hay un realce del contraste a nivel de los senos y las meninges. 24 horas después se les realiza una tomografía evolutiva y obsérvese la hidrocefalia, tensión supratentorial por el infarto isquémico, que ahora es mucho más evidente, las lesiones hipodensas en ambos hemisferios cerebelosos. Y al realizarle la angiografía cerebral, pues se comprueba, se pone en evidencia la oclusión a nivel de la arteria basilar. Este es un infarto que evoluciona fatalmente con el fallecimiento de la paciente. Los infartos de la TOP de la basilar también, como habíamos dicho, constituye un evento dramático. Mostramos a un paciente masculino de 58 años con un inicio súbito de dificultad para hablar, hemiparesia derecha y somnolencia, con un síndrome de enclaustramiento precisamente por una oclusión del TOP de la basilar. Obsérvese en la tomografía simple de cráneo la hiperdensidad de la arteria cerebral, de la arteria basilar, como signo de arteria hiperdensa. En la imagen, en el MIC, imagen de intensidad, proyección de intensidad máxima, y en la reconstrucción volumétrica de la angiotomografía se muestra la oclusión del TOP de la basilar. En la angiografía por sustracción digital, pues se pone en evidencia la oclusión de la arteria basilar, y se le realiza posteriormente una recanalización parcial de la arteria basilar por la infusión del activador plasminógeno tisular recombinante, y hay una recanalización de la arteria basilar, pero obsérvese un coágulo residual aquí a nivel de la arteria cerebelosa, de la arteria cerebral posterior derecha. En estas imágenes mostramos una oclusión de arteria basilar y de ambas arterias cerebrales posteriores, una resonancia magnética en las tres primeras imágenes, secuencia FLAIR, cortes axiales, y en un T2 coronal. Observen las hiperintensidades en territorio de la arteria basilar. Observen a nivel del tallo, hemisferios cerebelosos más evidentes en el hemisferio cerebeloso izquierdo, pero están comprometidos los dos. Y también en territorio de las cerebrales posteriores, obsérvese acá a nivel de la temporo occipital izquierdo y a nivel bitalámico. O sea que están afectadas las dos arterias cerebrales posteriores. En las imágenes por difusión, potencial en difusión y coeficiente aparente, pues se demuestra la restricción de la difusión en los territorios anteriormente señalados. Obsérvense aquí las imágenes hiperintensas en la imagen potenciada en DWI y cómo se restringe en la imagen, se muestra la lesión hipointensa con restricción del coeficiente de difusión aparente. Mostramos una paciente, mujer de 75 años, que presenta una clínica de instauración súbita de deterioro del nivel de conciencia en su domicilio. Y en la tomografía se muestra una lesión hipodensa extensa en territorio cerebeloso, con compresión y obliteración del cuarto ventrículo, que provoca una hidrocefalia. Obsérvese la dilatación a nivel de las astas temporales de los ventrículos laterales. Y en una secuencia T2 de la resonancia magnética, pues se demuestra también este extenso infarto de hemisferio cerebeloso que comprimen el tallo encefálico, sobre todo a nivel bulbo protuberancial, siendo fatal
estas lesiones isquémicas. Otra muestra de un infarto cerebeloso expansivo, una resonancia magnética en T2, obsérvese la extensa lesión isquémica en hemisferio cerebeloso derecho que provoca compresión sobre el tallo encefálico. Otra de las complicaciones de los infartos isquémicos es la transformación hemorrágica. Cuando existe un deterioro de las células endoteliales, permite el paso de macromoléculas y hematíes en el espacio intracelular, originando la transformación hemorrágica que se presenta en aproximadamente el 30% de los ictus isquémicos, sobre todo en aquellos con mayor frecuencia, los de etiología cardioembólica. Puede ocurrir desde las 6 horas hasta días después del accidente isquémico y con mayor riesgo en aquellos pacientes de edad avanzada, en pacientes que presentan infartos isquémicos extensos con una extensión mayor de un 50% y en los que el ASPET es igual o inferior a 7, es mayor el riesgo tras la terapia revascularizadora, y en aquellos pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular, insuficiencia renal crónica y con tratamiento anticoagulación oral, pues también tienen un mayor riesgo de transformación hemorrágica. Existen 4 grados de transformación hemorrágica. Está la petequial no confluente, tipo 1, donde hay petequias hemorragias en el interior del infarto sin efecto de masa. La petequial confluente, tipo 2, donde existen petequias hemorrágicas con cierto efecto de masa. Obsérvese en este ejemplo la compresión sobre el asta frontal, el cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo. Y están los hematomas intraparenquimatosos tipo 1 que ocupan menos del 30% del área infartada y ejerce mínimo efecto de masa. Obsérvese cómo colapsa el ventrículo lateral de ese lado y también se abre en el interior del ventrículo. Y el hematoma intraparenquimatoso tipo 2 que ocupa más del 30% del área infartada, desplazando la línea media, comprimiendo las estructuras adyacentes. Como habíamos dicho, alrededor de un 30% de los ictus isquémicos sufren transformación hemorrágica. Es usual la transformación petequial, que generalmente no tiene una trascendencia clínica. Pero en aquellos pacientes con émbolos proximales y infartos extensos distales, la revascularización y la recuperación del área isquémica, del flujo sanguíneo a nivel del área isquémica, pues puede provocar transformación hemorrágica secundaria precoz, que es de peor pronóstico, ocupando más del 30%, teniendo efecto de masa sobre las estructuras adyacentes y, como hemos dicho, pues puede ser desastroso para la vida del paciente. Mostramos el ejemplo de una tomografía simple con un infarto de arteria cerebral media y obsérvese cómo hay una transformación hemorrágica en una extensión mayor de un 30% y cómo ejerce efecto de masa comprimiendo el ventrículo lateral y desplazando levemente la línea media. Otro ejemplo, una tomografía simple, obsérvese un gran hematoma intraparenquimatoso izquierdo que ocupa más del 30% del área infartada, que se abre a ventrículo y provoca un desplazamiento con compresión del ventrículo lateral, desplazamiento de la línea media. En la siguiente diapositiva mostramos una paciente de 79 años con fibrilación auricular y toma de la conciencia. Obsérvense en esta tomografía simple la lesión heterogénea, una lesión hipodensa con un hematoma en su interior que provoca desplazamiento de la línea media en un nivel más superior. Pues obsérvese cómo esta lesión provoca efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. Hay un colapso total
del ventrículo lateral de ese lado. Es un extenso infarto de arteria cerebral media derecha y obsérvese la transformación hemorrágica del mismo. Otro paciente con un infarto de arteria cerebral media, mostramos la tomografía basal, que hay una extensa lesión hipodensa en todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda, que no hay desplazamiento de la línea media, y sin embargo 2 días después obsérvese cómo hay una transformación hemorrágica del mismo, ejerciendo un efecto de masa sobre el ventrículo de ese lado, cómo comprime y desplaza la línea media hacia el lado derecho. Un día después hay una evidencia, se evidencia mucho mejor esta transformación hemorrágica con el gran efecto de masa sobre el ventrículo lateral, que lo comprime y desplaza hacia la derecha. Y una semana después se adquieren imágenes de resonancia magnética en secuencia T2 y se pone en evidencia múltiples lesiones hipointensas con baja señal, precisamente por la presencia de hemosiderina, evidenciando una hemorragia petequial. Importante tener en cuenta el grado de efecto de masa que provoca la hemorragia, la extensión que ocupa, porque son signos de alerta, son signos que nos ponen en alerta de que este paciente puede llegar a un deterioro de su estado neurológico, y en estos casos puede ser necesaria la cirugía descompresiva también. Mostramos la tomografía simple de un paciente masculino de 63 años con un infarto de arteria cerebral posterior derecha, y obsérvese también la transformación hemorrágica que ocupa más del 30% del territorio isquémico. Otro infarto maligno de arteria cerebral media, observen las tomografías iniciales que hay una extensa lesión hipodensa en territorio de arteria cerebral media izquierda, que es extenso y que evoluciona hacia un infarto cerebral maligno, pero que sufre también transformación hemorrágica. Obsérvese el gran efecto de masa que ejerce, colapsando, desplazando el ventrículo lateral izquierdo con desplazamiento de la estructura con desplazamiento de la línea media mayor de 5 milímetros. Otro paciente, una tomografía simple, obsérvese una lesión hipodensa en territorio de arteria cerebral media izquierda. Se les realiza una recanalización, obsérvese cómo recanaliza y se revasculariza la arteria cerebral media izquierda, pero ocurre un gran hematoma intraparenquimatoso que se abre a ventrículo con gran efecto de masa, comprimiendo y colapsando el ventrículo lateral de ese lado y desplazando la línea media. La transformación hemorrágica puede ocurrir en el 40% de los infartos después de la trombolisis. Es muy temida en estos casos. Miren, obsérvese cómo abrió a ventrículo, cómo se ve también la lesión hiperdensa en el interior del cuarto ventrículo por la presencia de sangre. Otro ejemplo, una tomografía simple de un paciente que presenta una lesión hipodensa ocupativa de espacio a nivel del puente del tallo encefálico, producto de una lesión isquémica. Entre el 6 al 10% de las hemorragias del tallo encefálico son debidas a eventos isquémicos, son de muy mal pronóstico. El 90%, como se conoce, de las hemorragias de tallo encefálico pues generalmente son hipertensivas. Pero en este caso de lesión isquémica a nivel del tallo encefálico, también pueden sufrir transformación hemorrágica y suele ser catastrófico para el paciente. Obsérvese aquí cómo se transformó, cómo tiene un hematoma a nivel del puente del tallo encefálico que se extiende hacia el pedúnculo cerebral izquierdo.
Es necesario y se impone hacer el diagnóstico diferencial en estos casos. Y hay que establecerlo precisamente con lesiones que pueden ser ocupativas de espacio, que tienen edema prominente con efecto de masa, y en esto pues hay que pensar en las lesiones neoplásicas, en las lesiones inflamatorias a nivel del cerebro. Tener en cuenta que tanto las neoplasias como las enfermedades inflamatorias tienen afectación de la sustancia blanca o a nivel se localizan a nivel de la unión córtico-subcortical. Son redondeadas o amorfas, no están localizadas o confinadas a un territorio vascular, y tener siempre presente, como siempre digo, la clínica que presenta el paciente. El cuadro clínico es muy importante para poder establecer el diagnóstico, y esto lo podemos diferenciar puesto que la presentación súbita y la evolución temporal de los infartos pues no es lo más frecuente en las enfermedades neoplásicas e inflamatorias. Mostramos algunos ejemplos. En este caso, una resonancia magnética potenciada en T2, obsérvese una lesión ocupativa de espacio heterogénea con áreas de menor intensidad y mayor intensidad que comprime el ventrículo lateral de ese lado. Y en este caso se trata de un absceso en fase de cerebritis precoz. Cuando se le realiza un T1 contrastado, pues hay una lesión hipodensa con un realce focal central. Hay que establecer el diagnóstico diferencial con los infartos subagudos. También los accesos en fase de cerebritis tardía, obsérvese en este caso una tomografía simple que muestra una lesión extensa, heterogénea también. Obsérvese el edema de aspecto digitiforme, cómo colapsa completamente el ventrículo lateral de ese lado y lo desplaza hacia la derecha. Cuando se le administra contraste, pues hay un realce de la cápsula en que está en formación del acceso cerebral. Con tumores, habíamos dicho, también hay que establecer el diagnóstico. Obsérvese acá en tumores de fosa posterior, en este caso el ejemplo de un ependimoma. Esta lesión heterogénea, como a nivel del cerebro, como comprime cuarto ventrículo, provoca un colapso de las cisternas perimesencefálicas, dando lugar a una hidrocefalia supratentorial a tensión. Se muestra en la resonancia pues la lesión heterogénea, bien de localización central en fosa posterior, producto de un ependimoma. Y también los meduloblastomas, que son de localización en línea media en fosa posterior. Obsérvese la extensa lesión que en este caso provoca una compresión del tallo encefálico, una lesión ocupativa de espacio que provoca compresión, distorsión a nivel de bulbo protuberancial y puede confundirse también con una lesión isquémica, pero hay que tener en cuenta la clínica del paciente y por supuesto las imágenes son evidentes muchas veces. En este caso, un paciente, presentamos la tomografía simple, tiene una imagen, una lesión ocupativa de espacio heterogénea que comprime y colapsa el ventrículo lateral ipsilateral con desplazamiento de la línea media. Podemos pensar en un infarto con transformación, un infarto maligno con transformación hemorrágica, puesto que hay zonas de mayor densidad dentro de esta lesión. Pues le administramos contraste y ponemos en evidencia que hay un realce de la lesión irregular de tipo nodular compatible con un glioblastoma. Las hemorragias hipertensivas tálamo-capsular constituyen un diagnóstico diferencial para los hematomas. Para los infartos con transformación hemorrágica, obsérvese aquí a nivel tálamo-capsular
una hemorragia con un halo hipodenso por el edema vasogénico. En la siguiente diapositiva mostramos otro ejemplo de diagnóstico diferencial. En esta tomografía simple se muestra un gran hematoma intraparenquimatoso que provoca efecto de masa sobre el ventrículo lateral, lo comprime con desplazamiento de la línea media y obsérvese que también se abre a los ventrículos laterales. Llama la atención que en su porción medial, posterior e inferior hay una lesión hipodensa con calcificaciones puntactas en su interior. Al realizarle la tomografía contrastada, se evidencia o se muestra la vena de drenaje de aspecto serpenginoso que sustenta el diagnóstico de una malformación arteriovenosa retrolenticular. Se le realiza una angiografía por sustracción digital que nos muestra la gran malformación arteriovenosa, en este caso que está alimentada, se suple por las arterias coroideas anterior y posterior y también por las lentículos estriados. Otro paciente también con una hemorragia intraparenquimatosa aguda que se abre a ventrículo con efecto de masa, desplazamiento de las estructuras de la línea media, y obsérvese en la angiografía, en la angiotomografía, cómo se pone en evidencia la vena de drenaje. Se le realiza posteriormente una imagen por resonancia magnética potenciada en T2 y se evidencia el gran hematoma intraparenquimatoso con edema vasogénico a su alrededor y una pequeña lesión adyacente con ausencia de flujo, precisamente en relación con una pequeña malformación arteriovenosa que meses después se le realiza otra resonancia magnética ya cuando hay reabsorción de este gran hematoma y se pone en evidencia la malformación arteriovenosa con las venas de drenaje, y en este T1 contrastado obsérvese la pequeña malformación arteriovenosa con la vena de drenaje. Hay que hacer diagnóstico diferencial también de infartos, por ejemplo, con transformación hemorrágica en el territorio de la arteria cerebral posterior, pues tener en cuenta los hematomas parenquimatosos que pueden estar acompañados de oclusión de seno. En este caso mostramos la tomografía simple de un paciente que nos muestra un gran hematoma intraparenquimatoso con un leve edema vasogénico interior, y obsérvese cómo este hematoma intraparenquimatoso se abrió al ventrículo lateral de ese mismo lado y también presenta un pequeño hematoma sutural a nivel de la hoz y del tentorio izquierdo. En la tomografía, en el corte, en la reconstrucción coronal, obsérvese el hematoma intraparenquimatoso con la hiperdensidad por la pequeña hemorragia sutural a nivel de la hoz y del tentorio izquierdo, y nos llama la atención que hay una hiperdensidad a nivel del seno transverso izquierdo, que cuando se le realiza la tomografía contrastada, pues se pone en evidencia que hay ausencia a nivel del seno transverso, hay un ribete hiperdenso y el coágulo pues no permite la opacificación aquí a nivel del seno transverso, conocido como signo del delta vacío, más evidenciado o más frecuentemente visto en las oclusiones del seno longitudinal superior, del seno sagital superior. Una transformación hemorrágica de los infartos pontinos, pues hay que establecer el diagnóstico diferencial con el infarto hemorrágico hipertensivo a nivel del puente, y también con las hemorragias pontinas asociadas en este caso a la presencia de un cavernoma. También
con las lesiones ocupativas de espacio a nivel del tallo. Obsérvese en este caso una lesión ocupativa de espacio hiperintensa a nivel del puente cerebral, precisamente por un glioma difuso continuo. Podemos concluir entonces que las complicaciones constituyen la causa más frecuente de muerte en el infarto cerebral, y dentro de esta la más frecuente es el edema, que puede provocar ser dramático para el paciente, llevándolo al coma, a la muerte incluso. Y que las neuroimágenes son muy útiles para poder identificar signos de alerta, para poder establecer el diagnóstico y poder tomar conducta oportuna ante el paciente. Muchas gracias.